En el capítulo 25 vamos a leer ahí una palabra, ok, desde el versículo 14. Mira qué dice ahí la Biblia, ok. Mateo capítulo 25, versículo 14. Ok, la parábola de los talentos. Y dice la Biblia lo siguiente: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje y reunió a sus siervos y les confió, que dice, su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a la capacidad de cada uno de ellos. Al primero le dio, que dijo, 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Y luego, ¿qué dice? Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. En Reina Valera dice talentos, ¿ok? Dice, el que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó, que dice, 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero o sus bienes. El siervo a cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir, he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien dicho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado, que dice, 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero, que dice, de vuelta. Pero el amo respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, ¿qué dice? Se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. A palabra de Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte a la palabra. Eso. Ok, mira, dice la Biblia entonces lo siguiente. Hemos estado hablando este viernes de esta parábola y una de las cosas que nos va a mencionar ahí, el versículo 14, vamos a leer, dice, también el reino de los cielos puede ilustrarse, dice, mediante la historia, que dice, de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vemos que la Biblia está llena de historias, ¿ok? De historias de personas que no son perfectas. El único perfecto en la Biblia, ¿quién es? Dios. Es Dios, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, el apóstol Pablo va a decir las siguientes palabras: el que empezó la buena obra en nosotros la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Me gustó lo que decía, por ejemplo, casi todos de aquí, ¿verdad? Son de Latinoamérica, pero aquí también, ¿verdad? Hemos escuchado el Chavo, también daban aquí, ¿verdad? José Ángel, el Chavo del 8, ¿verdad? Entonces había un hombre que se llama Girafales, ¿verdad? Entonces a Girafales un día, él siempre iba buscando, ¿a quién iba buscando? A doña Florinda, ¿verdad? Entraba y un día fue directamente de frente, ¿verdad? A tocarle a don Ramón, a pedirle un consejo a don Ramón. Eso, ¿a quién tú le pides consejos? ¿Verdad? ¿Sabes que nuestro mejor consejero es Dios? A veces nosotros vamos, ¿verdad? Al padrino, vamos al amigo a pedirle un consejo. Entonces él iba a pedir un consejo respecto a cómo
pedirle la mano, ¿va? Algo así era, ¿verdad? Le iba a pedir un consejo de amor, ¿verdad? Entonces tocó la puerta y le abrió don Ramón y don Ramón dijo, se equivocó, ¿no? Dice, usted siempre va a buscar a doña Florinda, yo vino a buscarme a mí, dice, yo le voy al Necaxa, como diciendo, yo no soy gay, ¿verdad? O yo no soy... Entonces dice lo siguiente, ¿no? Girafales dice, yo nunca me he equivocado. Dice, bueno, dice, sí, una vez que pensé que estaba equivocado. Entonces, mira, nadie de aquí es perfecto. Hasta el pastor es imperfecto. Pero sí quiero decirles algo. Le estamos sirviendo a un Dios que es perfecto. Y cuando tú vas a la Biblia te vas a encontrar con personas imperfectas. Por eso, no busques la perfección. A ver, aquí vamos a poner paréntesis, ¿ok? Porque sí, una de las cosas que el Señor dice, le dice a Abraham, cuando vamos a Reina Valera, dependiendo de la traducción a la que vayamos, por ejemplo, Abraham le dice, anda delante de mí, sé perfecto. Pero cuando vamos a estudiar esa palabra, lo que le está diciendo es, anda delante de mí en excelencia. ¿Ok? Entonces, todas aquellas cosas que nosotros podamos cambiar para mejorar, debemos de hacer esos cambios, ¿verdad? Pero lo que sí, una de las cosas que me doy cuenta es que nadie es perfecto aquí. Y siempre estamos buscando como esa... Yo no sé si a ti te pasa con tus familiares, o con tus amigos, o con tus seres queridos, que ellos, por lo general, hay personas que siempre resaltan el fallo. Siempre están viendo esa mancha negra, ¿verdad? En la camisa blanca, ese puntito negro. Entonces, nosotros aquí ya estamos el enemigo ya hace todo lo posible para frustrarnos, para amargarnos. Y imagínate, ahora estar aquí, y si tú tienes una esposa o tus familiares, ¿verdad? Y encima ellos también te empiezan a señalar los fallos. O sea, ya tenemos una lucha nosotros, como dice Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que va a decir, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, anímense unos a otros, porque ya para desanimarnos está la vida, los problemas, ¿verdad? Y el diablo. Encima para nosotros mismos estarnos, ¿qué? Desanimando. ¿A que sí? Entonces, una de las cosas que el Señor le va a decir a Abraham es, anda delante de mí en excelencia. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis, cuando estudiamos ahí el libro de Génesis, va a decir lo siguiente del Señor, ¿verdad? Que cuando Él hizo la creación, empezó a restaurar la creación, dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando estudiamos esa palabra dice, y vio Dios que era excelente. Y a partir de eso Dios empezó a trabajar. Por eso es que en San Juan capítulo 15, mira, Jacqueline, por favor, ábreme en San Juan capítulo 15. En San Juan capítulo 15, ¿sabes? Hay cosas que Dios empieza a cortar, porque Él quiere seguir trabajando en aquellas cosas que sí están produciendo fruto. Mira, entonces dice aquí en San Juan capítulo 15, yo soy, dice, la vid verdadera. Mi Padre, que dice, es el labrador. Él corta de mí toda rama que no, ¿qué dice? Produce fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto. A ver, vamos a repetir. Mira qué dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Porque hay personas que dejaron de leer la Biblia, personas que dejaron de orar, personas que dejaron de congregarse, Dios mismo los cortó, ¿ok? Porque no hay fruto. Mira, Él dice, mi Padre dice, mira, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Por eso una de las cosas que me va a llamar la atención es en el libro en los profetas, ¿verdad? En los profetas, Dios va a decir las siguientes palabras. Mi hijo favorito Efraín. ¿Sabes? En el colegio de mis hijos hay una mujer que es cristiana. Y la primera hija se llama Abigail, el segundo se llama Efraín y el tercero se llama Mateo. Y claro, cuando
estaba hablando con ella, le digo, Efraín, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué es lo que significa Efraín? En los profetas dice que Efraín es el hijo favorito de Dios, porque Efraín significa fructífero, ¿ok? Y dice, mira, el versículo, vale, dice, él dice, corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas, ¿qué dice? Que sí dan fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto, ¿para qué? Para que den aún más, ¿verdad? Y sabes que hay cosas que se nos cortan para dar más fruto. Yo no sé, a lo mejor te cortaron la salud, a lo mejor te cortaron el trabajo, a lo mejor te cortaron la luz, a lo mejor ¿qué te cortaron? Te cortaron la economía. ¿Qué te cortaron? Te cortaron algo. Te cortaron el gozo. Te cortaron el ánimo. Te cortaron, no sé, ¿qué te cortaron? Te cortaron algo. ¿Sabes que si estamos en Dios, Dios empieza a podar? Pero Dios no lo hace. Dios no lo hace porque Él es un Dios malo, sino porque Él es un buen Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si tú ves, en primavera suelen podar los árboles, ¿verdad? Que estamos en primavera, pero parece verano. No sé si se han dado cuenta. Ya estamos usando los pijamas o los pijamas, dicen aquí, de verano, ¿verdad? Eso, el año pasado recuerdo que entró mayo y dije, uy, digo, se adelantó el verano a mayo. Y ahora se adelantó a abril el verano, ¿verdad? Esta semana tuvimos 32 grados aquí en Madrid. Eso ya son temperaturas de verano. O sea, no es normal el tiempo. Abril, que es un mes de lluvia, estaban esperando la lluvia y no llegó. Ahora están mirando, ¿verdad? Porque en ciertos lugares de España están ya diciendo que van a cortar el agua, ¿verdad? Entonces vemos como está habiendo un cambio también en el clima. Y dice, mira, ¿qué dice aquí la palabra? ¿Ok? Entonces les decía que en primavera toman los árboles y los cortan, ¿verdad? Pero ¿los cortan para qué? Los cortan. Cortan esas ramas secas que no valen. Para dirigir, ¿qué? La savia, ¿ok? Entonces, para que la savia no se desperdicie. Entonces, lo mismo hace Dios. Empieza a cortarnos cierto tipo de ramas en nuestra vida, cierto tipo de cosas o cierto tipo de costumbres que lo que hacen es que nos roban fuerza y no nos dejan dar fruto. Por eso, ¿qué te cortaron? ¿Qué es lo que nos cortaron? ¿A panal de miel? ¿Qué le cortaron a panal de miel? Bueno, mira, cada uno de aquí está siendo podado, ¿ok? Pero la poda no es para mal, siempre es para bien, ¿ok? Entonces mira qué dice aquí la Biblia. Dice, ustedes, ¿qué dice? Ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Sabes? Si el día de hoy somos fructíferos, es porque Él está en nosotros, es por su gracia. Si el día de hoy hacemos buenas obras, es por Él, es por su gracia. Si vivimos en santidad, es por Él, es por su gracia. Nada es por nosotros, todo es por Él. ¿Ok? Y dice, mira que dice el versículo 5. Ciertamente dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué dice? Producirán mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? No pueden hacer nada. Y dice, producirá ¿qué? Mucho fruto. A ver, ¿quién recuerda saben que cuando vamos, por ejemplo, estudiamos en el hebreo tu nombre son números también. Por ejemplo, la letra A, un ejemplo, para que podamos entender. La letra A, para ellos la letra A, un ejemplo, es el número 1. O sea, ellos tienen la letra A, pero cuando leen la A también leen el 1. La letra B, para que podamos entender, ¿ok? La letra B es el número
2. O sea, les estoy diciendo en español para que podamos entender. Ahora van a decir, no, no es así. Es para que podamos entender, ¿ok? Ya me van a escribir por ahí Es para que podamos entender en español, ¿ok? Letra B, un ejemplo, es el número 2 en hebreo. Un ejemplo, para que podamos entender, ¿ok? Entonces, ellos cuando ven la letra B, también ven el número 2. Ahora, ¿el número de fruto cuál era? A ver, ¿quién recuerda cuál era el número del fruto? ¿Se recuerdan cuál era el número del fruto? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Mira, vamos a abrir, por ejemplo, en Gálatas. Porque mira, ¿qué dice aquí? En él vamos a dar, ¿qué? Mucho fruto, ¿ok? El número 9, ¿ok? Número 9, Gálatas capítulo 5, que está en el Nuevo Testamento, ¿ok? Apúntate, sí, si puedes apuntarte, apúntate. ¿Ok? Número 9. Por lo que he podido entender durante estos años, por lo que me dice en la epístola de Gálatas, ¿ok? Número 9, número de fruto. Mira que a veces personas que no creen en nuestro Dios te dan un ejemplo. Mira, ayer estaba en el peluquero, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Me cortó bien el pelo o tengo que cambiar de peluquero? Entonces estaba ayer ahí en el peluquero y le digo, digo que te va bien. Le dije así, ¿verdad? Te va bien. Le digo, tienes muchos más clientes que antes. Y me dice, sí, dice, me va bien. Le digo, una pregunta. Le digo, cuando abriste este local, porque nosotros estábamos buscando un local y yo estaba mirando ese local y yo decía que este local para los que somos nos viene bien. Le digo, cuando abriste el local, te dio miedo, te dio temor, ¿verdad? Porque cuando uno inicia un negocio, le da a veces temor. Y él es musulmán. Y dice, no me dio miedo. Dice, porque, mira que, imagínate que dice, porque yo sabía que Dios me iba a ayudar. Y él es musulmán. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué yo quería coger ese local? Yo decía, este local. Porque ese local es un local 9. Y el 9 en la Biblia significa fruto o fructífero. Y yo digo, este es buen lugar. Fruto, aquí vamos a tener mucho fruto. Pero Dios me dijo que ese no era el lugar. Que tenía otro lugar mejor y así fue. Era un lugar mejor y más grande. Entonces, abrieron una peluquería ahí y estaba ayer hablando con él y le digo, ¿y por qué no te dio temor? Dice, mira, nosotros hacemos lo siguiente, le pedimos a Dios que nos ayude y que si es de él, imagínate, un musulmán dándome a mí una clase de Dios, dice, y que si no es de él, que cierre las puertas. Y que si es de él, que se dé todo fácil. Y ahí se me vino el texto de Apocalipsis, ¿verdad? Yo abro y nadie cierra. Y yo cierro y nadie abre. Imagínate Dios, incluso a las personas, porque, ¿sabes? Dios ama, dice la Biblia, a todo el mundo. Y dice, y no me dio miedo porque fue todo así. Se dio así, todo fácil, todo. Y se abrió la puerta y llegué y todo ha marchado bien. Y es un hombre que tiene un montón de clientes, ¿verdad? Ayer justo cuando la vi a usted estaba pidiendo cita ahí donde el peluquero, que es aquí enfrente. Y yo digo, Señor, él que no es cristiano, sabe que hay un Dios eterno, pero le enseñaron a su forma y tú le contestaste. ¿Cuánto más a los que se han acercado a Él por su gracia, por su Hijo? A los que han conocido, como dice Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces dice en Gálatas capítulo 5, mira que dice en Gálatas capítulo 5. Y dice, mira, por lo tanto dice, Cristo en la verdad nos ha librado. Dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no, que dice, se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención.
Yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, dice, a ver, continúa un poquito más adelante. Ahí empieza a hablar de la ley, ¿ok? Porque los cristianos habían creído, la iglesia de Galacia, que les va a decir, oh, dice Gálatas, insensatos, dice torpes, ¿quién les hechizó? Dice, para que retrocedan para atrás y otra vez intenten guardar las fiestas judías. Dice, ustedes corrían muy bien, dice la carrera. Dice, ¿quién les impidió a seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. ¿Qué pasa? Se querían otra vez ellos volver al Antiguo Testamento. Esa falsa enseñanza, dice, es un poquito de levadura que impregna toda la masa. Y dice, por eso, una de las enseñanzas que vamos a escuchar aquí en Panal de Mel es sobre la gracia de Dios, ¿ok? Y dice, confío en que el Señor los guardará de creer esas falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que los están confundiendo. Dice, sea quien fuera. A ver, continúa un poquito más adelante. Entonces empieza el apóstol Pablo a hablarnos, ¿ok?, de los frutos. Porque una de las cosas que iba a ocurrir es que ellos querían dar, ahí está, dice, querían ellos, una de las cosas que querían hacer era volverse al Antiguo Testamento y guardar las fiestas judías, ¿ok? Y el libro de Hechos de los Apóstoles va a decir lo siguiente, los apóstoles, dicen, ni nuestros padres pudieron guardar la ley y los mandamientos y ahora pretendemos que los gentiles lo hagan. Y dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de del Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. En otras palabras, por eso, mira, qué importante es todas aquellas personas que dan el paso ahora para bautizarse. Porque en la epístola de los Romanos, en el capítulo 6, dice que el viejo hombre es crucificado y se queda allí, y nosotros nos levantamos a novedad de vida. ¿Ok? ¿Cuántas personas, ok? Y yo me admiro de las personas que todavía no han sido bautizadas y todavía permanecen en el Señor, pero por lo general lo normal es que las personas que no están bautizadas dejan las cosas de Dios y entran y salen, es una inconstancia, ¿ok? Por eso todos aquellos que no estén bautizados, es bueno que ahora den ese paso, ¿ok? Este próximo 28 de marzo. Y dice, a ver, sube un poquito el versículo, dice, mira, estas dos fuerzas, baja un poquito, el versículo 17, dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Okay? Entonces hay dos fuerzas dentro de nosotros. Una que te dice, lee la Biblia, otra que te dice, no leas la Biblia. Una que te dice, ora, busca a Dios, habla con Dios. Otra que te dice, no lo hagas. Una que te dice, congrégate. Otra que te dice, no te congregues. Ve a la iglesia. Otra que te dice, no vayas a la iglesia. Entonces hay una lucha, hay una batalla, ¿ok? Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, una de las cosas que va a ocurrir es que el Espíritu Santo va a empezar a ser tu guía y el Espíritu Santo te va a dar el poder para vencer ese viejo hombre. ¿Ok? Porque quiero decirles algo. El año pasado se bautizaron 11 personas. ¿Verdad? De las 11 personas están la mitad, 6 y medio o 5 más o menos, no sé qué pasó con los otros que se bautizaron, ¿ok? Pero ¿a qué voy con esto? Que uno puede bautizarse, pero si uno no trabaja en la vida espiritual, de nada le valió haber sido bautizado, ¿ok? Por eso es que una de las cosas que el Señor va a decir las siguientes palabras. El Señor dice, toma tu cruz cada día y sígueme, porque cada día tú tienes que ir a crucificarte. ¿Y cómo crucificas tu carne? Primeramente haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que le busquemos, que le demos ese primer tiempo, que nos disciplinemos para leer
su palabra. ¿Ok? Entonces dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes, dice, no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son, mira qué dice, y empieza, ¿verdad? Dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoístas, discordias, divisiones, borracheras y fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y permítame repetirle, como ya les dije antes, que los que llevan esa clase de vida, dice aquí, o los que practican, dice, tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Pero si nosotros nos ponemos a ver los frutos de la carne, todos esta semana hemos caído en algo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, si nosotros vemos los frutos de la carne, súbeme a ver un poquito, Jacqueline ahí. Dice, si nosotros revisamos los frutos de la carne, todos hemos caído en uno de estos pecados. Malos pensamientos, pasiones sensuales, dice idolatría. ¿Qué es idolatría? Cambiar una de las cosas que Dios se va a quedar con Israel era que le habían quitado a él, le habían puesto otros dioses. ¿Ok? Quitar a Dios del lugar que le corresponde. Y dice, mira qué dice, hechicerías. Y la hechicería va de mano con la rebeldía también. ¿Ok? Libro de Samuel. Hostilidades, peleas. A ver, ¿quién se peleó esta semana? ¿Alguien se peleó esta semana? ¿Alguien? Continúa, por favor, un poquito más adelante. Celos. ¿Alguien tuvo celos esta semana? Con su esposo, con su esposa. Dice, pastor, yo no estoy casado. Bueno, bien, dice el apóstol Pablo, haces bien, ¿verdad? Dice, arrebato de furia, dice, ambición egoísta. A veces hay cosas egoístas, ¿verdad?, dentro de nosotros. Y por eso es que el salmista va a decir las siguientes palabras. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y las intenciones de mi corazón, porque las intenciones del corazón a veces te engañan. Y dice, mira qué dice el Señor, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién las conocerá? Dice. Y dice, divisiones, envidias, borracheras. A ver, ¿alguien se emborrachó esta semana? ¿Verdad? Y estos pecados huelen, ¿verdad? Pero las otras cosas no huelen. Por ejemplo, la envidia. Aunque a las personas que tienen envidia se les nota a veces en la cara, ¿verdad, Héctor? Tú cuando ves a una persona que te tiene envidia, tú lees la envidia. Por eso una de las cosas es, mira, me gustó uno de los audiolibros que escuché hace tiempo atrás y decía, no tengas envidia de aquella persona que le está yendo bien, mejor bendícela. Bendice a aquella persona que tiene una casa bonita. Bendice a aquella persona que tiene un auto bonito. Bendice a aquella persona que tiene un buen matrimonio. Porque lo que estás haciendo es capacitándote para que tú también lo tengas, ¿ok? Entonces dice, fiestas desenfrenadas, dice, y otros pecados parecidos, por los cuales les digo que los que practican tales cosas no heredarán los reinos de los cielos. Pero pastor, usted dice que todos hemos caído en este tipo de pecados esta semana, entonces no pertenecemos al reino de los cielos, porque el apóstol Pablo lo dice. Pero mira qué dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, los que practican. ¿Tú practicas eso todos los días? No, hay personas que todos los días se enojan, hay personas que todos los días se enfadan, hay personas que todos los días están pensando cochinadas. Hay personas que todos los días están buscando para hacer el mal. O vamos a decirlo así. Hay personas que todos los días están satisfaciendo sus deseos carnales. ¿Ok? Pero dice el apóstol Juan que nosotros no somos los que practicamos el pecado. Sí, es verdad, a veces hacemos faltas, pero una de las cosas que el Espíritu Santo nos guía es al arrepentimiento. En otras palabras, es que de repente te vienen, un ejemplo, ¿verdad? Malos pensamientos. Por ejemplo, hace tiempo atrás me pasaba que iba a pasar un muchacho por el paso de cebra y yo paré con el vehículo y lo miré
Yo ni le conozco al muchacho y de repente me empezó a caer mal. ¿Por qué? Hace tiempo atrás, ¿ok? Hace meses atrás. Y yo digo, ¿por qué viene este? Si yo ni conozco al muchacho, Señor, bendice al muchacho. Carne y diablo mentiroso. Que ya me quieres hacer pecar. Ni le conozco al muchacho. No sé si te ha pasado que tú ves una persona y te cae mal. Yo qué sé por qué te cae mal. ¿Te ha pasado o solamente me ha pasado a mí? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿O vienen de Marte? Vienen de Marte. Ok. Entonces el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. En otras palabras, el Espíritu Santo te dice, eso no está bien. Entonces tú dices, sí, Señor, no está bien. Que es diferente a cuando no teníamos al Espíritu Santo y pasaba esa persona y te cae mal y qué mal me cae este tipo, no me ha hecho nada, pero y entonces empiezas y sigues con eso y cada vez que le ves vienen esos malos pensamientos, pero como no está el Espíritu Santo para traerte convicción de pecado, entonces no hay arrepentimiento. Y por eso dice el apóstol Pablo, les digo que los que practican, ahí está la palabra clave, los que practican el hacerlo continuamente y no arrepentirse. ¿Ok? Porque ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él trae convicción de pecado. ¿Verdad? A lo mejor una persona te cae bien, pero ahora te cae mal. O a lo mejor tu jefe te cae bien y ahora te cae mal. Pero el día de hoy el Espíritu Santo te trae convicción de pecado y dice, no está bien. Sí, antes sí se portaba bien, antes ahora se porta mal. Pues igual bendice, dice el Señor, ¿verdad? Bendice a tus enemigos. Y dice, continúa por favor, Jacqueline. Entonces, estos son los frutos ¿qué? Del espíritu, de la carne. Y dice, pero les digo que los frutos del Espíritu Santo producen en nuestra vida es el amor. Veíamos, ¿verdad? El día viernes, el amor. Todo lo puede, todo lo soporta. El amor del mundo se termina, hablábamos este viernes, ¿verdad? Pero el amor de Dios nunca se termina. ¿Ok? Por eso a veces me encuentro con personas que me dicen, no, es que me separé porque se terminó el amor. El amor del mundo, el amor terrenal y pasional se termina, pero el amor de Dios nunca se termina. ¿Ok? Por eso, a los que están aquí, búscate una mujer de Dios, un hombre de Dios, porque Dios dice que derrama amor en nuestros corazones. Y ese amor nunca se va a terminar. ¿Ok? Y dice, alegría, paz, paciencia, dice gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. Dice, no existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen, ¿qué dice? Continúa un poquito más adelante. A Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Entonces, una de las cosas que ocurre cuando tú te acercas a Dios es que crucificas ese viejo hombre, crucificas esos frutos de la carne y empiezas a dar los frutos del Espíritu. Entonces, ¿por qué a veces se empiezan a cortar ciertas cosas en nuestra vida? ¿Sabes? Hay ciertas cosas que se cortan es para tener presente a Dios. O una de las cosas que me he dado cuenta es para que ese tiempo, ¿ok? Estos días hablaba con una mujer que me decía, es que estoy de baja. Ya 2 semanas de baja. Le digo, mira, ahora que estás de baja, ese tiempo de baja, yo creo que Dios te está tocando la puerta para que tú te acerques más a Él. Lee los evangelios, habla con Dios. Las cosas le dije las siguientes palabras. Todo se va a poner bien, le digo. Tranquila, todo va a estar bien. Eso es lo que te está pasando, yo también lo pasé. Y esa situación, yo pasé algo parecido a lo tuyo. Lo que me hizo es acercarme a Dios. Entonces, hay ciertas cosas que se cortan para que nosotros nos acerquemos a Dios. Y al acercarte a Dios, ¿qué va a ocurrir? Tú crucificas a ese viejo hombre. ¿Qué va a ocurrir? Se anulan los frutos de la carne. Y uno empieza, ¿qué?
a dar los frutos que desea el Espíritu. Ya que vivimos, dice, por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. No nos hagamos, dice, ¿qué dice? Vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni, dice, nos tengamos envidias unos de otros. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia, ok, en Mateo capítulo 25, para poder continuar, que el Señor, mediante la historia de un hombre, y nos habíamos quedado aquí, que en la Biblia no nos vamos a encontrar gente perfecta. Vemos, por ejemplo, a Noé, ¿verdad? ¿Qué hace Noé? Una de las primeras cosas que hace Noé al bajar del arca es emborracharse. Imagínate, por eso te digo, no, tú cuando vas a la Biblia no vas a ver, y son siervos de Dios. Ahora, porque él sea siervo de Dios, ahora ya tenemos la libertad para ir a emborracharnos. Dice, ay, de aquí voy a salir, me voy a un mojito con este calor que hace. Pero mira lo que ocurrió con Noé. Noé, en esta falta que hace, maldijo a uno de sus hijos. Y marcó a su nieto, Noé. Lo maldijo. Y su nieto quedó con esta maldición de esclavo. Vemos a Abraham, mintió. Jacob, ¿verdad? Engañó. David, que una de las cosas que ocurría con David, que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, uno de los peligros de vivir en los tiempos de David era ser amigo de David, porque te robaba la esposa. Te robaba la esposa de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Mira cómo vemos gente imperfecta, gente como tú y como yo. Y vemos los apóstoles igual, ¿verdad? Los apóstoles igual, que creían en los ovnis, los apóstoles, ¿verdad? En fantasmas. Ahora, sí le estamos sirviendo a un Dios que es perfecto y que Él poco a poco nos va dando de esa perfección, ¿verdad? Y nos va dando de su gracia. Porque antes de conocer a Dios, yo quiero decirles algo, mi vida era un desastre. Ahora ya es menos desastre. Y mira qué dice la Biblia en Mateo capítulo 25. Y dice que tenía que emprender un largo viaje y reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Llamó a sus siervos y les confió su dinero, dice aquí, o sus bienes, dice en Reina Valera. ¿Ok? ¿Llamó a quién? A sus siervos. ¿Hay algún siervo de Dios el día de hoy? ¿Hay alguna sierva de Dios en esta casa? ¿Hay alguna sierva de Dios? ¿Hay algún siervo de Dios? ¿Hay o no hay algún siervo de Dios? No, nadie dice amén. Pues si tú eres siervo de Dios o sierva de Dios, Dios te va a confiar sus males, dice la Biblia. Él te va a confiar sus bienes. Dios confía sus bienes a sus siervos. Aquí en esta traducción dice, les confió su dinero mientras él estuviera ausente. Y lo dividió, ¿qué dice? En proporción a la capacidad de cada uno. ¿Sabes que lo que tú tienes el día de hoy, lo que tenemos el día de hoy, es conforme a la capacidad que somos capaces de soportar? Vuelvo a repetir. Un ejemplo. A ver, ¿cómo les explico esta parte? Yo el día de hoy tengo tres hijos, ¿verdad? Pues Dios me ha dado 3 hijos porque, vamos a decirlo así, tengo la capacidad, bueno, yo creo, ¿verdad? A ver, me voy a quitar yo de ejemplo, a ver. Lo voy a tomar a Steffi, ¿verdad? Steffi tiene 3 hijos porque tiene la capacidad para soportar esos 3 hijos. El día de hoy tienes el trabajo que tienes porque tienes la capacidad de soportar esa bendición. Ahora, me voy al tema económico. Yo no sé cómo estará tu cartera el día de hoy, tu cuenta bancaria. El día de hoy tienes lo que tienes porque es la capacidad que tú puedes soportar. Esa es la palabra. A ver, ¿cuántos queremos aumentar nuestra capacidad? ¿Alguien quiere aumentar su capacidad?
¿Cuántos quieren aumentar su capacidad en hijos? ¿Cuántos quieren aumentar su capacidad en finanzas? Todos queremos, ¿verdad? Todos queremos que nuestra capacidad aumente. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que aumente nuestra capacidad? Mira, hay una historia que me llama la atención en el libro de Crónicas, que estoy estudiando el libro de Crónicas. Y el libro de Crónicas, los que estén leyendo la Biblia, ¿ok? Ve a las cosas fáciles, ve a los evangelios, ¿verdad? A los evangelios, el libro de los Salmos, Proverbios. Pero hay personas que quieren empezar por Levítico. Hay personas que quieren empezar por el libro de las Crónicas. Son libros, mira, son libros complejos para los ministros y pastores. Imagínate para alguien que recién va a empezar a leer la Biblia. Por eso tú vete a los libros sencillos, fáciles, los evangelios, Nuevo Testamento. No hagas como yo, que me dieron el Nuevo Testamento y fui a leer Apocalipsis. No entendía, decía, ¿qué son estas trompetas? ¿Qué es este fuego? ¿Qué es este lago de...? No entendía. Entonces, ¿qué hace? Cierra la Biblia, no entiendes. Entonces, en el libro de las Crónicas, empieza el libro de las Crónicas. Y fulano engendró a Mengano. Y de Mengano fue hijo Perencejo. Y de Perencejo nació Pingüe. Y de Pingüe nació Maladán, hijo de Baladán, ¿verdad? Y de repente, entre tantos nombres, porque tenemos como 12 capítulos, mejor dicho, casi todo el libro de las Crónicas es así. Entre tantos nombres aparece la historia de un hombre que se llama Jabes, que significa dolor, porque dice que, como Cate, ¿verdad? Le decíamos, a mí me daban a decirle, ponte la epidural a la hora que vas a dar a luz. Dice, no, yo voy a dar parto natural, sin epidural, sin nada. Ahí está, le empezó a doler y pidió la epidural. Luego, no sé, entre los dolores y que ya nacía el bebé, se le olvidó que tienen un mando para el epidural, ¿verdad? Si te duele, tienes que darle a la anestesia, ¿verdad? Entonces, se le olvidó, dice, me hizo efecto un ratito, pero luego después ya no me hizo efecto, claro, no le daba al mando. Entonces dice, mira, dice que le dolió, ¿verdad? Y así ocurrió con Jabes. Jabes significa dolor. Y nos vamos a encontrar con esta preciosa historia en Jabes, es un versículo y dice lo siguiente. Y Jabes oró al Dios de Israel y dijo las siguientes palabras. Señor, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y tu mano estuviere conmigo y me guardares del mal. Y mira que dice el Señor. Y Dios le concedió a Jabes lo que le pidió. Y una de las cosas que me llama la atención es que Jabes dice, Señor, si ensanchares mi territorio. En otras palabras, para aumentar nuestra capacidad, nuestro territorio tiene que aumentar. En otras palabras, para que aumente nuestra capacidad, un ejemplo, de este lugar, que aquí caben aproximadamente cerca de 50 personas, tenemos que romper una pared. Tiene que haber un rompimiento. Y habíamos hablado que ese rompimiento se producirá cuando yo dé un paso en mi relación con Dios, dé un paso en mi relación con la palabra. Pero también esa capacidad, ¿sabes?, va a aumentar en la experiencia que tú tengas. Porque cada vez que tú vayas avanzando en años, Dios te va dando experiencia, te va dando sabiduría. Y una de las cosas que va a ocurrir es que vas a aumentar tu capacidad y Dios va a poderte dar más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos van a aumentar? ¿Cuántos le van a pedir a Dios que ensanche su territorio? ¿Alguien le va a pedir a Dios que ensanche su territorio? Eso, por eso dale un fuerte aplauso a Dios. Estamos aquí panal de miel o ya se fueron al desayuno. Mira, entonces dice, a cada uno le dio, dice, conforme a su capacidad, conforme a la capacidad que tú tienes. Mira, todos queremos que nuestra capacidad crezca para poder recibir más. Pero quiero decirte algo, conforme tú recibes más responsabilidad tienes que tener. Vuelvo a repetir, conforme tú recibes más capacidad, más responsabilidad debes de tener sobre todo aquello que se te da. Entonces todo tiene que crecer. Si tú creces en responsabilidad, también vas a crecer en capacidad. Queremos más, pero no queremos ser responsables. Vuelvo a repetir, queremos más, pero no queremos ser responsables con aquello que ya tenemos. ¿O estamos siendo responsables a medias? Queremos recibir más,
Si queremos recibir más, entonces una de las cosas que va a aumentar nuestra capacidad, habíamos dicho, ese paso en la relación con Dios, la experiencia, y otra de las cosas es, debe de crecer nuestra responsabilidad. Por eso sé responsable con lo que Dios te dio. ¿Qué Dios te dio? Algo que Dios te dio, que es un don y un regalo, es la salvación, que ya no te vas a perder. Y dice, y le confió, dice, su dinero mientras él estaba ausente. Lo dividió en partes iguales y lo dio conforme a la capacidad de cada uno. Dice, al primero le dio, ¿qué dice? 5 bolsas de plata. Al segundo le dio 2 bolsas de plata. Y al último le dio 1 bolsa de plata. Por ejemplo, si vamos al principio de este texto del capítulo 25, nos habla que había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, ¿verdad? Número 5, que me habla de la prudencia, ¿verdad? 5 vírgenes prudentes. ¿Sabes? Me llama la atención que David toma, ¿sabes cuántas piedras toma David cuando se va a enfrentar al filisteo? 5. Cuando David es perseguido por Saúl, cuando llega donde el sacerdote, le dice, dame 5 panes. Dice, al otro le confió 2. Es mejor 2 que 1, dice la Biblia. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer, ¿qué? Ayuda idónea. Y mira qué dice Pablo, dice, las siguientes palabras va a decir Pablo. Aunque la mujer salió del hombre, pero todos hemos nacido de una mujer desde entonces. Mira qué dice Pablo. Pablo dice, aunque Eva salió del hombre, desde entonces todos hemos nacido de una mujer. O alguien nació de un hombre. Bueno, ahora en estas épocas, ¿verdad? Ya hasta hombres embarazados aparecen por ahí. Es mejor 2 que 1. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso no es bueno que tú estés solo o sola. Quiero decirte algo. Panal de miel, una de las cosas que debe de convertirse es en un lugar donde podamos sentirnos acogidos y en familia. Por eso, las personas que vienen, trátalas bien, sea amable. ¿Verdad? A veces hay... Y claro, en las familias también a veces hay discordia, ¿verdad? Hay roces, es normal. Por eso uno se sienta en una esquina, otros se sientan por acá y dicen, no, el hermano está allá, me voy a la otra esquina. Algunos dejaron de venir, ¿verdad? Porque dicen, no, el hermano pues tuve problemas, ya no voy más ahí. Ocurre. ¿Ok? Pero no es bueno que el hombre esté solo. Y que Panal de Miel se convierta en un lugar donde nos podamos sentir en familia. ¿Ok? Por eso este 28 de mayo apúntate y vente, vamos a pasar un momento lindo donde también va a haber problemas. No te voy a decir que no va a haber problemas, seguramente algún conflicto, algún roce, ¿verdad? Alguno se mareará en el viaje. Bueno, los problemas están allí. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos van a frenar? No, vamos a seguir para adelante, ¿verdad? Dice, a uno le dio 2 bolsas. El libro de Eclesiastés nos habla, ¿ok? De que no es bueno que estemos solos. Dice, ¿cómo dice? Dice, si uno duerme solo, ¿quién lo calentará? Pero dice, si duermen 2, ¿verdad? Mutuamente se calienta. A lo mejor tú duermes solo el día de hoy. Bueno, a lo mejor el día de hoy tú duermes solo. Pero, ¿sabes? Tranquilo, no pasa nada. Ahí el libro de Eclesiastés habla de las parejas. ¿Ok? Por ejemplo, está el libro de Cantares los Cantares, ¿verdad? Y dice, y al último le dio 1 bolsa de plata. Luego dice, se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó, ¿qué dice? A invertir el dinero y ganó 5 más. Mira qué dice aquí. Aquí, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, invirtió el dinero. Pero si vamos a Reina Valera, dice, invirtió el talento. Y quiero decirles algo. Todo lo que tú haces para el Señor, dice la Epístola de los Corintios, el capítulo 15, el último versículo, que es del
del Nuevo Testamento, es uno de los capítulos más largos, junto con los evangelios. Pero de las epístolas de Pablo, el capítulo 15 de la epístola de los Corintios es el más largo de todas las epístolas, cerca de 60 versículos. Mira, por favor, ábreme el capítulo 15 de Primera de los Corintios. Mira que dice Primera de los Corintios, capítulo 15. El último versículo. Mira, 58 versículos. Entonces dice, el que tuvo 5, invirtió. El que tuvo 2, invirtió. Y dice la epístola de los Corintios, en el capítulo, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Dame por favor, Reina Valera. O sea, todo lo que tú hagas cualquier cosa que tú haces para el Señor, incluso este momento es un tiempo que tú estás invirtiendo, que el tiempo es una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos. Dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso, no es en vano lo que tú haces para Dios. No es en vano el tiempo que tú inviertes para Él. No es en vano cuando tú ayudas a alguien, no es en vano esa ayuda que tú das. No es en vano cuando tú siembras para el reino de los cielos. Porque te digo una cosa, dice el Salmo 126. Ábreme por favor, Jacqueline, ábreme el Salmo 126. Mira qué dice el Salmo 126. Y para ir entrando en esta recta final dice, cuando Jehová nos hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. ¿Verdad que hay una alabanza de esta? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua, dice, de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mira, una de las cosas que me llama la atención de este salmo, que el salmista está cautivo, está preso. Se siente en una cárcel. Tú te sientes en una cárcel, a lo mejor tú te sientes el día de hoy en una cárcel, en tu trabajo, en la casa, porque no vives como estabas en tu país. Es diferente las costumbres a las, vamos a decirlo así, cuando uno llega a España, ¿verdad? Sobre todo cuando llegas ya de edad adulta, es diferente, ¿verdad? Te encuentras con un mundo nuevo, exactamente, que tienes que adaptarte, y claro, muchos llegan, ¿verdad?, a alquilar habitaciones, muchos llegan a hacer trabajos que a lo mejor son mal remunerados, son mal pagados, incluso algunos no les pagan, ¿verdad? Y el salmista se sentía así, se sentía preso, se sentía que el lugar que él estaba no era un lugar justo. Por eso, mira, no abras Lucas 18, ¿vale? Porque vamos a seguir. Lucas 18 dice lo siguiente: si tú te sientes que no te están tratando bien, habla con Dios y dile las siguientes palabras: Señor, hazme justicia de esta injusticia. Hazme justicia delante de mi adversario. Hazme justicia delante de esta situación. Dios te va a hacer justicia. ¿Ok? Y dice que el salmista se sentía así. Dice, Señor, cuando tú nos hagas volver de la cautividad, porque estaban cautivos en Babilonia. Dice, entonces nuestra boca se va a llenar de risa. ¿Sabes qué dice la Biblia? Alabanza, dice, sacrificio de alabanza es lo que Dios quiere. ¿Sabes qué? Por eso Santiago dice, gózate en la prueba, y no es fácil en los momentos difíciles gozarse. Y dice, mira, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? ¿Sabes qué está diciendo el salmista? El salmista dice, estoy mal, estoy en crisis, estoy en depresión, en tristeza, estoy en la cárcel. Y dice el salmista lo siguiente. Por eso te digo que en la Biblia no te vas a encontrar con gente perversa. Y dice, Señor,
Dice, cuando tú me saques de ese lugar y esté bien, esté libre, esté próspero, tenga dinero, tenga mi casa, tengo mi buen trabajo, entonces sí, dice, te voy a alabar y te voy a adorar. Eso está diciendo el salmista. Sin embargo, Jesús y en los evangelios no dice, no. ¿Qué hacía Pablo y Silas en la cárcel? Adoraban y alababan después de lo que les hicieron. Ellos les golpearon, les pegaron, estaban en la cárcel. ¿Qué estaban haciendo? Adorando y alabando a Dios en la cárcel. Entonces dice que la cárcel se abrió. Mira, el secreto para que salgas de la cárcel: alaba y adora a Dios. El secreto para que salgas de la pobreza: alaba y adora a Dios. El secreto para que salgas de la enfermedad: alaba y adora a Dios. Y confía en su gracia. Eso, dale. Eso. El salmista dice, no, Señor, cuando me saques, sí. Entonces sí te voy a adorar. Mientras tanto aquí voy a seguir triste, deprimido y en angustia. Y dice, mira, entonces dirán, ¿qué dice? Las naciones, grandes cosas. Dice, grandes cosas has hecho con estos, Jehová. Continúa, por favor, versículo. Dice, haz volver, dice, nuestra cautividad, oh Jehová. Dice, los que, ¿qué dice? Sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Por eso te digo, aquí a estos se les dio bienes, tiempo, recursos y cualquier cosa que tú hagas para el Señor. La Biblia dice que con regocijo vas a cosechar. Porque quiero decirles algo, es que en la fe es así. Hay momentos donde te toca sembrar con lágrimas. No estoy hablando de finanzas, sino te toca sembrar con lágrimas en el sentido, el día de hoy, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Hay veces que me ha tocado predicar y a lo mejor mi corazón está triste, o a lo mejor no he pasado una buena semana, o a lo mejor tengo a mi hija malita y vengo aquí, me toca compartir la palabra. Me toca, ¿qué estoy haciendo? ¿Sembrando con qué? Con lágrimas. Pero dice, mira que dice aquí la Biblia, con regocijo segarán. Y sabes que esta palabra se cumple en cualquier área de tu vida. Sea en lo económico, sea en lo sentimental, y sea en cualquier cosa que hagas para el Señor. Por eso dice en Corintios, nada de lo que ustedes hacen para el Señor es en vano. Tarde o temprano recibirás la cosecha. Por eso dile al que tienes a tu lado, tarde o temprano vas a cosechar. Tarde o temprano vas a cosechar. Este tiempo que tú le dedicas a Dios, va a venir la cosecha, va a venir la recompensa, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Cerramos aquí. Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, papá. Yo bendigo tu iglesia, bendigo tu casa, papá. Querido Padre, aquí estamos, papá, sembrando, querido Padre, en el nombre de Jesús, haciendo tu obra. Y dice tu palabra que nada será en vano. Gracias, Señor, por este mes de abril que se va, papá. Te confiamos y estamos expectantes a este próximo mes, querido Padre, por lo que tú, querido Espíritu Santo, vas a hacer. Bendice a mis hermanos, Señor, en sus problemas, dificultades. Señor, gracias por sus alegrías también, papá. Querido Padre, Señor, yo proclamo la gracia de Jesús, que cada vez podamos experimentar más y más tu gracia y tu favor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y si puedes darle un fuerte aplauso a Dios, ok.